dependemos de un señorío que te espera mi vida, mi razón, mi alegría eres tú. Oh Señor, tú eres mi Dios, te alabaré, tú me has hecho hijo tuyo, te alabaré, tú eres mi Dios, te alabaré, tú me has hecho una nueva criatura, tú eres mi Padre, yo te alabaré, tú me has hecho una nueva criatura, tú eres mi Padre, yo te alabaré, tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno haber exaltado al Señor con ustedes. Dejamos en esta mañana el tiempo al pastor con la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar literalmente de regreso con ustedes. Algunos ya saben que hace 2 meses, por pensar que tengo 20 años, me quebré el pie jugando fútbol con los hermanos, así que no fue haciendo otra cosa, ¿verdad? Un hermano dijo, me cae mal el pastor Mario, me metió zancadilla, así que ni modo. No, mentira. Acompañen por favor sus Biblias al libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Vamos a entrar en ese pasaje para iniciar nuestra predicación del día de hoy. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Si le cuesta encontrar Jeremías, lea la Biblia. ¿Estamos? Ok, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar reunidos alrededor de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de estar juntos como iglesia, como asamblea de los santos, reunidos con el propósito de darte gloria por medio de nuestra reunión, de nuestra alabanza, pero también de escuchar tu palabra, Señor, y adorarte por medio de ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están acá, por los que vienen de camino, por los que están conectados en línea. Señor, de igual forma te pedimos por aquellos que no pueden venir, por la vida de nuestro pastor y Señor, y nuestra hermana Daniela. Te rogamos, Señor, que tú puedas restaurar su salud, Señor, conforme a tu voluntad pronto. Te damos gracias y te pedimos que lo que se hable en esta mañana, Señor, sea para tu gloria y según tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bien bonito el pasaje que leímos ahora, ¿verdad? Un pasaje bien bonito, de los pasajes más hermosos y más reconfortantes que usted puede encontrar en la Biblia. Usted lo ve en redes sociales bastante seguido. ¿Quién ha visto a alguien que publique alguna vez Jeremías 29:11? Yo a cada rato veo gente que publica ese versículo, bien bonito. Usted lo ve en stickers en carros, por ejemplo. Usted lo ve en camisetas, la gente anda en camisetas de Jeremías 29:11, en un montón de lugares. Un pasaje bien bonito, ¿verdad? Ciertamente un pasaje muy popular entre los cristianos, que solamente tiene un problema. Ese pasaje no es para usted. ¿Y para qué estamos acá? Vámonos pues, ya le voy a explicar para qué es. Este pasaje no es para usted. ¿Por qué? Este pastor ya me cayó mal, dicen algunos. Mire, si usted cree que este pasaje es para usted, y vamos a explicar por qué vamos a predicarlo ahora si no es para nosotros. Primero que preguntaría a una persona que me dice pasajes para ellos y a veces, como dicen algunos, yo lo reclamo para mí, yo lo recibo para mí, yo tomo la palabra, usted lo ha visto. Yo lo primero que le preguntaría a esta persona es, ok, mire, ¿y cómo le fue en el exilio? ¿Cómo le fue en Babilonia? Cuénteme qué tal Babilonia. O sea, se ve bien joven para haber pasado 70 años en Babilonia. ¿Cómo le fue? Cuénteme cómo era la ciudad.
Está loco este hermano, dicen algunos. Ya vamos a explicar más en profundidad a qué se refiere este pasaje, pero para darle un poquito de contexto, ¿tienes todavía Jeremías ahí, verdad? ¿Ok? Yo no. Siga ahí, por favor, en Jeremías 29. Si usted ve el versículo 11, o vaya, usted ahí en su Biblia, la gran mayoría tenemos Biblias que tienen un título, tienen un acápite, como un título del párrafo, ¿verdad? Vea el versículo 29:1. ¿Qué título tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice? Carta a los desterrados. ¿A quiénes? Desterrados. Pregunta, ¿quién ha sido desterrado acá? Me refiero de Jerusalén a Babilonia. Creo que ninguno, ¿verdad? Si usted ve acá el 29, Jeremías le envía una carta de parte, bueno, o Dios a través de Jeremías le envía una carta a personas que habían sido desterradas, personas que habían sido exiliadas en el año, bueno, 588, 587, fue lo peor. Habían sido exiliadas de Judá, de Jerusalén, a las tierras de Babilonia. Y de hecho, la predicación de ahora se trata de eso. La predicación de ahora se llama Lecciones de un exilio. Posiblemente usted no ha sido exiliado, usted y yo nunca vamos a ser exiliados en nuestra vida, pero hay cosas que podemos aprender de qué le pasó a esta gente. Si usted ve, por ejemplo, en versículo 4, ahí les dice, por ejemplo, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia, y les da instrucciones porque sabía el profeta, y Dios les decía a través del profeta, que iban a pasar un tiempo exiliados. Estar exiliado es que usted es llevado de su hogar, es llevado de su tierra a una tierra que no es la suya, en condiciones que usted no puede poner, en condiciones generalmente no favorables o no por algo bonito. Si usted, por ejemplo, ha leído un poco sobre nuestra realidad nacional, hay muchas personas que han sido desterradas de sus hogares, han sido movilizadas por la violencia. Usted ha leído eso, ¿verdad? Personas que ya no pueden vivir en sus hogares y tienen que irse a otro lugar porque en su casa no pueden vivir por la violencia. Los israelitas iban a vivir en el exilio aproximadamente 70 años por algo que ellos habían hecho. Y vamos a leer, vamos a entender eso un poquito más adelante. El asunto es, en primer lugar, y para establecer la base de esta enseñanza, de Dios, pero le acabo de decir que eso no es para usted. Entonces, ¿cómo lo interpreto? En primer lugar, usted debe entender que no todo en la Biblia, no todo lo que está en la Biblia está dirigido directamente a usted. ¿Ok? Ya vamos a matizarlo más adelante. Yo me acuerdo, y le pongo un ejemplo. Hace unos 20 años más o menos, en la primera iglesia en la que yo me congregué, era una iglesia que no tenía la Biblia en un muy alto lugar y se enseñaba mal. Y hay un versículo en Jeremías 51:20, no lo busque, que dice: martillo me sois y armas de guerra, por medio destruiré naciones y por medio de ti conquistaré no sé qué. Entonces el pastor mandó a ponerlo en la pared y dijo: este es el lema de la iglesia, que usted y yo éramos martillos de guerra para el Señor. Suena chivo. Soy martillo de guerra, voy a destruir fortalezas, voy a destruir lugares altos, todo el vocabulario así, vea. ¿Sabe usted de quién está hablando ese versículo? Ese versículo está hablando de Ciro. Ciro de Persia. Un gobernante pagano que no conocía al Señor y que años más adelante, de hecho, Dios ocupó a este gobernante, Ciro de Persia, para liberar a Israel de Babilonia. Pero no era creyente, él lo ocupó como un instrumento únicamente. Incluso esta persona era tan que él dijo que Marduk, el dios babilonio, le había dicho que liberara a los israelitas. Es una persona que ni conocía a Dios, pero Dios lo ocupa como instrumento, lo ocupó como un martillo. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese versículo habla de usted? Usted no es un martillo de guerra. Pero la Biblia me llama guerrero. ¿A dónde? Bueno, no podemos entrar en eso, pero a lo que voy es que debe usted entender que hay pasajes que son escritos en la Biblia para una persona en específico o para personas en específico. Podemos agarrar la Biblia como nos dé la regalada gana. De hecho, usted tiene que ser consistente en cómo usted la Biblia. Es decir, si usted dice Israel en el versículo 11 de Jeremías 29, también se habla en el versículo 4. Es decir, nos gusta lo bonito, pero dejamos de lado lo feo.
Nos gusta cuando Dios nos dice, sí, o sea, yo tengo un plan para ti, o temas porque yo soy contigo, pero no nos gusta cuando nos dice ramera, prostituta, porque tú estás prostituido con todos los... No nos gusta, porque claro, no es para nosotros. Esos son pasajes que Dios le decía a la nación de Israel y porque Dios iba a hacer algo específico con ellos. ¿Está conmigo todavía? Usted no puede agarrar solo lo que le gusta de la Biblia y aplicárselo subjetivamente o directamente a usted. Yo tengo amigos, personas que quiero un montón, pero que a la hora de la comida no me caen muy bien, porque a veces, por ejemplo, vamos a comer comida china, por ejemplo, no sé si le ha pasado, por ejemplo, que pedimos chao mein, y la gente lo que hace es que agarra solo los camaroncitos, ¿verdad? Solo los camaroncitos, y véngase los camaroncitos, véngase el pollito, hay que se coman los fideos los demás. Usted no puede hacer eso con la Biblia. Usted no puede agarrar solo lo que le gusta y decir, esto es para mí y lo otro no. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Ahora, no todo está dirigido a usted, pero eso está en la Biblia por una razón para nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:11 que estas cosas le sucedieron a ellos como que, como un ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, usted no es Israel, no vamos a entrar en esa discusión ahorita. Israel de ese tiempo, usted no es Israel de ese tiempo, pero hay lecciones que podemos aprender de lo que Dios hizo y lo que pasó con ese pueblo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Y perdón que haya sonado como este pastor va a dar clase de hermenéutica. No, esto es como la base, porque si no, no vamos a entender la enseñanza. Yo no le voy a decir a usted ahorita, posiblemente usted está en el exilio de su soledad. No, hermano, eso sería sacarse una gran fumada. Pero vamos a sacar aplicaciones de lo que pasó con Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es el exilio entonces? Bueno, una leve historia lección de historia. Israel desde el año 930 hasta el año 587 vivió una época oscura, como antes de Cristo, obviamente, como la mayoría de la época de Israel, solamente interrumpida por el reino unificado de David y Salomón, que fue donde la gloria del reinado se vio. Pero después de Salomón, por las locuras de Salomón, las locuras del emperador, iba a decir como en la película, por las cosas que él hizo, el reinado se dividió. Se dividió en Israel al norte con ciertas tribus y Judá al sur. Esto dio paso, amado hermano, a un periodo de casi 350 años en el cual Israel la mayoría del tiempo fue infiel a Dios. Israel, habiendo recibido todas las órdenes que recibió, habiendo recibido toda la sabiduría de Dios, habiendo recibido todas las instrucciones que había recibido por años, ellos decidieron, en lugar de servirle a su Dios, en lugar de ser un reino que reflejara la gloria del Dios que ellos tenían, que ningún otro pueblo tenía, ellos decidieron adorar a otros dioses, servir a otros dioses porque querían ser como los demás. ¿Estamos? Y Dios venía advirtiéndoles, y de hecho la historia de los profetas, amado hermano, es la historia de Israel advirtiéndole a su pueblo, Dios advirtiéndole a su pueblo, Israel y Judá después separados, arrepiéntanse. La principal acusación que de hecho Dios hacía contra ellos era: ustedes están violando mi pacto. El pacto que habíamos establecido en Sinaí, por medio del cual ustedes y yo entramos en una relación en la cual ustedes son míos y yo soy su Dios. Y si la cumplen, van a ser bendecidos. Y si no la cumplen, va a haber consecuencias. Y Dios pacientemente por 340 años o más les venía advirtiendo. Pero hubo gobernantes malos y su corazón no iba en pos del Señor. Las riquezas, la fama, el sexo, las mujeres, todo, los disfrutes que las demás naciones tenían, los sedujeron y ellos vivieron de esa forma. Los profetas lo anunciaron, pero ellos no hicieron caso. Primero, Israel, la región del norte, fue llevado por el imperio de Asiria. De hecho, parte de la condenación de Asiria, sabe que antes se sabía qué tribus estaban arriba. Parte del castigo que sufrió Israel fue que los reinados o las tribus que estaban arriba fueron dispersas y fueron mezclados a tal punto que ya no se sabe ni siquiera dónde están. Perdieron su identidad como pueblo de Dios, como castigo.
Y posteriormente en el 587, que fue cuando, bueno, de hecho Jerusalén fue sitiada en el 588 y destruida en el 587, fue llevado a Babilonia, la región de Judá. A veces lo leemos bien a la ligera, pero hay que entender que lo que pasó en Judá fue horrible. Ellos fueron asediados, es decir, que ellos no podían salir, sino que estaban rodeados por sus enemigos. Fue tan horrible que había hambruna. De hecho, llegaron, la nación de Israel, escucha eso solamente para que entiendan lo horrible que fue. La nación escogida por Dios, la nación elegida por Dios para llevar a cabo, reflejar su gloria, llegó al punto de la humillación de cometer canibalismo. Se comían entre ellos. Los que eran dueños de esclavos los liberaron y usted dice, qué buena onda. No, los liberaron para no estar obligados a alimentarles. La nación que tenía que ser llevada o a cargo, perdón, estaba encargada de llevar la luz de Dios a las demás naciones, ahora se estaban literalmente comiendo entre ellos. Solo para que entendamos que el exilio no es como, por ejemplo, que alguien se vaya a los Estados Unidos. Si se va por razones de peligro, obviamente es feo, pero es una nación próspera donde alguien puede trabajar. No. Ahí iban en condiciones humillantes, habiendo pasado por condiciones aún peores. Iban a un lugar donde no les iban a tratar bien porque no era su nación. Y sobre todo, aquellos que tenían que reflejar la identidad del Señor a las demás naciones, iban a perder su identidad propia como pueblo de Dios. De hecho, lo más doloroso es que ya estando afuera, lograron entender que lo que les correspondía era estar en el lugar donde ya no iban a estar. El Salmo 137:1 dice, de hecho hubo una canción famosa en los 70 de esto, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sión es una memoria, o sea, el monte literalmente de los israelitas. Ellos estando allá se acordaron de que cuando estaban y eran el pueblo de Dios, estaban a donde tenían que estar, pero ahora ya no estaban ahí. El exilio entonces, amado hermano, es un tiempo de juicio, es un tiempo de disciplina, es un tiempo duro, un tiempo doloroso, pero que tenía una finalidad que vamos a ver al final de hoy. ¿Está conmigo? Por tanto, vamos a hablar ahora, de hecho, hay 5 lecciones que podemos aprender, pero ahora solo vamos a cubrir 3, las 3 primeras. Próximo domingo cubrimos las otras. Que podemos hablar del exilio de Judá. En primer lugar, la primera lección es que el exilio viene a causa de y evidencia la falta de conocimiento de Dios de su propio pueblo. Es decir, escuche bien, la primera lección que usted y yo podemos aprender de ellos es que el exilio no vino porque ellos eran buena gente. El exilio vino y evidenciaba que ellos no conocían a su Dios. De hecho, ellos pensaban que cuando fueron llevados por Babilonia, ellos pensaban que Dios les había fallado. Ellos pensaban que Dios los había desprotegido, cuando eran ellos los que habían fallado. Y de hecho era Dios el que había decretado ese juicio contra ellos. Yo tal vez voy a hablar menos ahora, sino que vamos a leer bastante la Biblia para que usted vea lo que pasaba. Cuando vino el exilio, miren lo que pasó acá. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 8, versículo 19. Isaías está antes de Jeremías. Cuando lo tenga me dice amén. Aquí Isaías está hablando de los que están desterrados también. Y lo que pasa, ¿se imagina usted cuando, si de repente, no de repente porque ya se lo hayan avisado, pero de un momento a otro usted está en su hogar y de repente ya está en otra nación y sobre todo no sabe cuándo va a acabar ese problema? Cuando usted y yo tenemos algún problema, alguna dificultad, lo primero que pensamos es, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué debo hacer? Mira acá Isaías 8:19. Dice, y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer.
en medio de la confusión, en medio del exilio, se habían levantado falsos profetas que les querían decir a ellos, tranquilo, todo va a estar bien, ya vamos a regresar rapidito, pero consultemos a los mediums, consultemos a los muertos a ver qué nos dicen. E Isaías les dice, hey, a la ley del testimonio, a lo que usted ya conoce. Mire qué interesante eso, el 21. Como le digo, esta gente, en lugar de ver sus errores, pensaban que Dios les había fallado. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán. ¿Y qué van a hacer? Maldecirán a su rey y a su Dios. Volviendo el rostro hacia arriba, después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. ¿Sabe que los historiadores cuentan que en el caso de Judá, muchos decían, hey, entonces Marduk, el dios de los babilonios, ¿será que es más poderoso que Jehová? Ellos pensaban que como Marduk, el dios de los babilonios, era más fuerte que el Señor Dios del universo, que les había creado y que les había prometido algo y que les había dado una tierra y todo lo demás. Como era más poderoso el dios babilonio, por eso entonces ellos ahora estaban exiliados. No era culpa de ellos. Siempre tirando las pelotas para afuera. Siempre viendo que la culpa está afuera, nunca adentro. No estoy hablando de ustedes todavía. Estoy hablando de los israelitas. Malos los israelitas, ¿verdad? Malos. Entonces lo que ellos decían era, bueno, entonces como nuestro Dios es un Dios inferior a Marduk, está ocurriendo esto entonces. Ya que así justificaban lo que había venido sobre ellos. En primer lugar, ignoraban quién era su Dios. Si ellos hubieran sabido realmente quién era su Dios, habrían sabido que no hay Dios más poderoso que Él. Habrían sabido que nada ocurre sin que nuestro Dios lo decrete. No quiero ni siquiera decir permita, porque Dios no permite que las cosas pasen. Las cosas pasan y todo lo que ocurre en esa tierra pasa porque Él lo decreta, porque Él lo ordena. Amén. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Si quieren ir a Babilonia. Ellos preguntaban entonces, ¿por qué nos ha pasado esto si somos tan buenos? Si somos, ahí sí decían, somos el pueblo de Dios, y cantaban con Danilo Montero, somos el pueblo. Pero cuando ya les vino esto, se olvidaron de todo lo que les había pasado. Se olvidaron de que habían salido del desierto, se olvidaron de qué Dios había hecho con ellos. Consultemos a los mediums entonces. Consultemos a los espíritus, porque como Dios es menos poderoso, todo lo que Él ha hablado no nos importa. No veían, o más bien preferían no ver que esto que había venido sobre ellos era algo que habían sido advertidos por años. Por años. Dios les venía diciendo con paciencia, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse al pacto, cumplan lo que han prometido, vuélvanse a mí. Y de repente vino lo que Dios les había dicho y ellos se sorprendieron. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué no me alcanza el pisto? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? ¿Por qué estoy como estoy ahorita? Estoy hablando de ellos, no de ustedes, aclaro. Ellos ignoraban lo que Dios les había advertido en su ley, ignoraban su testimonio, ignoraban su palabra. Israel se quejaba y maldecían a Dios. ¿Se imagina usted eso? Llegar al punto de maldecir a Dios, como que Dios hubiera traído un juicio arbitrario sobre ellos y como que lo que les estaba pasando no era consecuencia de lo que ya les habían advertido. Si ellos hubieran conocido bien el testimonio, posiblemente no estarían en esa situación. Ya va agarrando el mensaje, ¿verdad? Ellos entonces, dice la Biblia acá, que miraban hacia arriba, pero después veían hacia abajo. Y lo que veían era desolación. Claro. Si usted ve en sus problemas, o si nosotros vemos hacia abajo nuestros problemas, si usted ve a los lados, usted se va a dar cuenta que muchas veces de nuestros problemas lo que vamos a ver alrededor solamente es más desesperación. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno que en nuestros problemas Él remueve muchas veces de forma deliberada cualquier solución que usted pueda encontrar por sus medios para que usted solamente pueda ver para arriba. Muchas veces Dios es tan bueno que Él quita las soluciones que usted normalmente habría buscado por su cuenta para que usted entienda que solamente lo tiene a Él. Amado hermano,
Ya así como Israel, y hablemos de la aplicación de la primera lección, ¿ya se ha quejado usted ante Dios por algo que vino a su vida, pero usted tiene que admitir que ha venido a causa de su propia ignorancia de Dios? O peor aún, no es consciente de ello. ¿Ha evaluado si usted realmente conoce a Dios? ¿Ha evaluado a esa altura de su vida cuánto usted conoce de la ley de Dios? ¿Y cuánto está practicando? Mire esto, o escuche bien. ¿Ha llegado usted al entendimiento o a la comprensión en su vida que no hay situación o pecado para el cual la Biblia no le advierta y por tanto no podemos decir que somos ignorantes? Es decir, no hay situación en su vida actual, amado hermano. No hay nada que esté pasando en su vida. No hay nada que esté ocurriendo, ya sea por algo propio o circunstancias externas. No hay nada para lo que la Biblia no le dé una orden divina. No hay nada para lo cual la Biblia no le dé un lineamiento de cómo obedecer al Señor. No hay nada para lo cual la Biblia no le haya dicho, mira, esto está mal. Por lo cual usted no puede decir para nada de lo que ocurre en su vida, es que yo no sabía. Si en su vida hay cosas que están mal en este momento, si en su vida hay juicio de Dios, si en su vida hay disciplina de Dios en este momento, es muy posible que son cosas que usted ya debería saber, pero no las sabe. O son cosas que ya le advirtieron por años, pero usted no decidió hacer caso. Amén. Menos, hay bien poquitos amén, solo hay al fondo ahí como amén. Sobre todo esta gente, mire qué difícil esto. Esta gente, cuando vino el problema sobre ellos, cuando ya estaban exiliados y se veían desesperados porque ya se dieron cuenta, mira, era cierto, pues no era paja la de Isaías, no era mentira lo de Jeremías, no era mentira de todos los demás profetas, y se dieron cuenta que era real, ellos dijeron, bueno, como ya estamos fregados, no importa, consultemos a los mediums. Hagamos algo todavía peor que Dios nos había prohibido más todavía. ¿Cómo usted actúa en momentos de desesperación? Cuando sabe que la disciplina de Dios ha venido sobre su vida. ¿Usted piensa que aún en disciplina está exento de cumplir las normas de Dios? ¿O no se da cuenta que es el momento en el cual más le urge a usted de regresar, aunque no tenga sentido, a cumplir la voluntad de Dios en la vida, en la Biblia? Primera lección entonces. Israel pensaba que era por causa externa, nunca vio para adentro. Ellos evidenciaban que no conocían a su Dios. Mire todavía esto que pasaba. Acompaña por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 18. No diga por favor segunda porque no es carta, es libro. Segundo libro de Crónicas 18. Está Jueces, Reyes y luego Crónicas. ¿Sabe cuál era el otro problema que tenía Israel y que evidenciaba que no conocían a Dios? Como le he mencionado hace un momento, tenían pésimos reyes, pésimos gobernantes, personas que eran impíos y nada temerosos del Señor, entonces no cumplían su función. Porque si bien había sacerdotes en Israel, el rey también tenía la función de velar porque hubiera también una práctica correcta de la adoración en el pueblo. Y esa gente no lo hacía. De hecho, ellos promovían más cosas, pero de afuera. Lo peor lo promovían ellos. No les importaba la santidad del pueblo. Entonces, si los reyes promovían la impiedad, ¿cómo se esperaba que el pueblo le practicara santidad? Solamente para que vea el tipo de reyes que había en Israel. Acompaña por favor en segundo libro, ya lleva yo. Segundo libro de Crónicas 18, versículo 7. ¿Lo tenemos, amén? Ok, mire esto. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Mire qué galán. Mire qué chivo. Este princeso, este rey, perdón, había sido princeso en el momento. No le gustaba que le dijeran lo malo, solo le gustaba que le dijeran lo bueno.
Él quería profetas que le dijeran, mira, solo te vienen cosas bonitas. Pero no le gustaba que le dijeran, mira, te viene juicio por tu impiedad. Esa es la calidad de gobernantes que el pueblo tenía. Hombres que odiaban la verdad, pero que amaban la adulación. Hombres que no querían enfrentar a ser confrontados por su pecado, sino que buscaban que les dijeran solo lo agradable a sus oídos. Esto, como usted se imagina, no es diferente a lo que ocurre en las iglesias ahora. Pastores que cobardemente rechazan la corrección. Para ellos, menos entonces van a exhortar a sus ovejas. Eso abunda ahora. Pastores que se paran en un púlpito y solamente para decirle a la gente, usted es un campeón, usted va a estar bien, usted es bien chulo, qué lindo, cómo ha venido ahora, le voy a contar un par de chistes, aquí van unas 5 lecciones para que usted sea mejor esposo, llévele flores a su esposa, pero nunca le dicen a usted, usted es un pecador y si no se arrepiente va a juicio. Claro, y ahí después dicen, ay, pero es que eso, qué mala onda, porque solo condenación. No, hermano, el evangelio es gracia, claro, pero no puede haber gracia si no hay antes una explicación de por qué necesitamos gracia. Si usted no fuera pecador, sujeto de juicio, no necesitaría un salvador. ¿Para qué le voy a predicar salvación si usted es un lindo santo que no hace nada? Pero si le digo primero la mala noticia, mira, sos un pecador, y si no te arrepentiste vas al infierno, ahí sí tiene sentido, en Cristo hay gracia para vos que sos pecador. ¿Me doy a entender? ¿Está conmigo, iglesia? En las iglesias ahora abunda esto. Hey, no me gusta porque no me dicen nada bueno. Yo me voy a esa iglesia y solamente enseñan cosas feas, me siento mal, no me animan. Uno va a la iglesia que lo animen. Equivocado. No me gusta esa iglesia porque es muy dura la predicación. Nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Y los pastores decían, no les gusta que les digan que están mal. Y si el pastor no ama la corrección, ¿se imaginan las ovejas? ¿Por qué como pastores nosotros en Iglesia GIB no podemos dejar de predicar el evangelio no adulterado, aunque usted, amado hermano, amada hermana, se moleste y se enoje? Porque aunque usted se enoje y se moleste, no queremos que su vida termine en juicio de parte de Dios, en la medida de lo posible. Y si igual termina en juicio, que no sea por ignorancia, sino porque usted decidió desobedecer. ¿Está conmigo? Poquitos están conmigo. ¿Qué pasaba con Israel? Ellos ignoraban quién era su Dios. Y si su Dios era un Dios de verdad, si su Dios era un Dios santo, ellos no podían esperar que solamente Dios les dijera, mis hijitos lindos, no importa que estén pecando, no importa que tengan estatuas de acera, no importa que tengan cultos paganos, no importa que hayan prostitutas que lo hacen de forma cúltica, no importa que hagan todo eso, yo los voy a bendecir de cualquier forma. No. Y no solamente porque Dios sea un Dios celoso, solamente porque Él dice, hey, no me hacen caso a mí, sino que Dios es celoso de una forma amorosa, amado hermano. Cuando Dios le dice a usted que lo que está haciendo está mal, no es solamente, claro, porque le ofende a Él, pero también porque le lleva a usted a su propia ruina. Cuando le confrontamos acá, mira, tu vida no está bien porque no estás buscando la voluntad del Señor, no es porque queramos tenerlo amarrado acá todo el tiempo, no. Es porque sabemos que su vida, aunque usted mismo no se quiera dar cuenta, lo está llevando a la ruina de su propia vida. Aunque se enoje. Aunque deje de venir 4 domingos porque le ofendió lo que le dijimos acá. Yo no lo voy a ofender porque quiera ofenderlo a usted. Yo soy igual o más pecador que usted. Peor todavía. Pero le hablo la verdad en amor para que usted entienda que cuando Dios nos llama a arrepentimiento, es en amor. Para que no terminemos como Israel. ¿Está conmigo, iglesia? Primera lección. El exilio vino entonces a causa del desconocimiento del pueblo de quien era su Dios. Tanto porque no lo buscaban conocer y también porque cuando Él se daba a conocer lo ignoraban. Que no nos pase eso a nosotros. Segunda lección. Aquí se pone bien interesante. Usted se va a dar cuenta a qué punto llegaban esta gente. Como se da cuenta, yo no voy en línea en un solo pasaje, sino que voy sacando varios pasajes que ocurrieron en ese tiempo para que vean lo que ocurre acá. Segunda lección. El exilio expone la dureza real de nuestros corazones
más allá de la cubierta religiosa de piedad que podemos mostrar. Algunos buscaban consultar la voluntad de Dios, de hecho, pero mire qué interesante la forma que responden ellos. Algunos no la pusieron en práctica, otros no quisieron escuchar porque se creían más listos que Dios. Acompáñenme por favor en Jeremías 38. El rey Sedequías, ya cuando se le venía enfrente el exilio, cuando se le venía enfrente el asedio de Babilonia, mire lo que pasó acá. Jeremías 38, leemos el versículo 14. Cuando lo tengamos me dice amén, por favor. Qué rápido lo hallaron. Ok, versículo 14. Viene el tema y el problema ya encima de ellos. Y dice acá que el rey manda a llamar al profeta. Versículo 14 dice: entonces el rey Sedequías mandó traer ante sí al profeta Jeremías a la entrada tercera que había en la casa del Señor. Y dijo el rey a Jeremías: voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Lea usted el capítulo después entero, no podemos por tiempo. El rey tenía como temor de que se supiera que ante el pueblo que le iba a venir condenación, pero le dijo a Jeremías: hey, charros ahí. Mire el 17. Jeremías le contesta y le dice a Sedequías qué tiene que hacer. Versículo 17 dice: y Jeremías dijo a Sedequías: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Mire, cuando un profeta dice todo esto, no es por fregar, no es por vacil, no es por protocolo, no es como en el call center que hay como un script que si no lo repite le bajan puntos en calidad. No. Esto es importante porque cuando un profeta dice, así dice el Señor, es, hey, Sedequías, esto no es pila mía. El Señor, el que dice, decís vos que temés al que nos creó y el que nos gobierna y entonces te puede sacar de este rollo. Él te manda a decir esto. Dice acá: si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás y esta ciudad no será incendiada y vivirás tú y tu casa. ¿Qué le decía básicamente Jeremías a Sedequías? Brother, mira, ya llegaron ellos acá, entregate. No pongas resistencia, entregate y no te va a pasar nada. Ellos nos van a gobernar, sí, el exilio ya estuvo, ¿qué pasó? Sí, pero entregate y a ti no te va a pasar nada. Mire lo que pasa aquí, versículo 18. Pero si no te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de su mano. Dios le dijo: si no te entregas, te van a matar. Jeremías, de hecho, le repite la advertencia. Versículo 20, por favor, acompáñenme. Yo sé que puede sonar un poquito cansado, pero es importante que usted vea que Dios advierte en medio del exilio. Y mire lo que ocurre acá. Jeremías dijo: no te entregarán, te ruego que escuches la voz del Señor en lo que te digo, y te irá bien y vivirás. Eso es lo que procuramos hacer aquí todos los domingos, hermano. Hermano, hermana, haga caso a lo que dice el Señor y le va a ir bien. No quiero decirle que no va a tener problemas, pero al menos los problemas van a venir por una razón santa de parte de Dios, no por su burrada. Perdón que lo diga así. Es lo que procuramos decir: te va a ir mejor. Hey, mira, tu vida va a ser librada. No vas a vivir en juicio constante. Más, versículo 21, más si sigues rehusando pasarte, esta es la palabra que el Señor me ha mostrado. Versículo 22, he aquí, todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los oficiales del rey de Babilonia y ellos dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti. Tus buenos amigos, mientras sus pies estaban hundidos en el lodo, se volvieron atrás. Y le advierte de nuevo, 23, y todas tus mujeres y tus hijos serán llevados a los caldeos y no escaparás de sus manos, sino que serás apresado por la mano del rey de Babilonia y esa ciudad será incendiada. Recordemos la orden: entregate y no te va a pasar nada. Le repite y le dice: mira, entregate y te va a ir bien, vas a vivir. ¿Qué pasó al final? Versículo 39. Perdón, capítulo 39, versículo 4. Dios le dijo por lo menos 2 veces a Sedequías: entregate y no te va a pasar nada. Hace caso. Versículo 4. Y sucedió que cuando los vieron
a los babilonios, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino del Arabá. Dios le dijo: no huyas, porque no te vas a poder librar de ellos. ¿Qué hizo Sedequías? Huyó. Él pensó que él iba a ser más rápido. Él pensó: es que Dios no sabe que tengo un caballo o un camello super pro. Él no sabe que tengo nitro en el camello. No, o sea, Dios le había dicho claramente lo que iba a pasar. Y él, aún así, huyó. Pero el ejército de los caldeos los persiguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo apresaron y lo llevaron a Ribla, en la tierra de Hamat, donde Nabucodonosor, no le pongas eso, hijo, de rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos. En Ribla, también el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Lo último que Sedequías vio fue a su familia siendo degollada. Dios le dio una orden clara para una situación apremiante. Para un problema que él tenía, Dios le dio una instrucción clara. No era como misteriosa. Es que yo no entiendo qué Dios quiere. Entregate. Es que no sé qué Dios quiere. Estoy buscándole una señal a Dios. Entregate. Es que no sé, voy a pedir consejo a la hermana aquí que me profetiza. Entregate. ¿Cuántas veces, amado hermano, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero seguimos buscando neciamente en otras fuentes? ¿Cuántas veces Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer, ya sea en una predicación acá, cuando leemos la palabra de Dios en nuestra casa, cosas que ya sabemos en otro lugar, pero aún así decidimos hacer lo que nosotros pensamos que es más inteligente? Dios le dio una orden clara, pero Sedequías pensó que su método era mejor, porque para él lo que su Dios proponía era algo ilógico, tonto e inútil. Más adelante, de hecho, vemos que otros decidieron igualmente no hacer caso. Pensaban que no era Dios hablando a través de los profetas, o peor aún, pensaban que era mejor hacer caso a otros dioses y no a su Dios. Hubo un remanente, hubo una porción de gente bien pequeña que quedó en Jerusalén. No se los llevaron. Y Dios le había dicho: quédense acá, no se vayan. Pero ellos dijeron: mira, aquí está fea la cosa, vámonos a Egipto, porque ahí posiblemente nos vamos a librar de todo lo que hay acá. Alejémonos, como Babilonia está acá, vámonos para Egipto, alejémonos, librémonos. Acompáñenme por favor a Jeremías 43, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Dios les había dicho: no se vayan. Pero ellos dijeron: no, no es Dios. Es que yo no creo que Dios quiera que haga tal cosa, pastor. Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios sea tan yuca como para que yo tenga que confesar mi pecado. Yo no creo que Dios sea tan yuca que Él quiera que yo haga estas cosas así. Jeremías vuelve a advertirles, hablando de parte de Dios. Pero mire lo que le dijeron ellos. Vamos al capítulo 44, versículos 16 en adelante. Jeremías les acababa de advertir diciéndoles: miren, no importa que se vayan a Egipto, igual van a llegar los babilonios ahí. Muchas veces pensamos, amado hermano, y ponga atención acá por favor, muchas veces pensamos que desobedeciendo a Dios o haciéndonos los de los panes con Dios, vamos a poder huir de lo que Él ha dictaminado. Y que no nos va a seguir lo que Dios ha dicho. Mira acá lo que pasa acá, lo que dice Israel a Dios o Judá. Versículo 16, capítulo 44.
respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, o sea, una divinidad pagana. No vamos a hacer lo que tú nos decís. Nos vale un pepino lo que tú nos decís de parte de Dios. Vamos a adorar a una diosa pagana. ¿Por qué? Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mire el 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos no querían hacerle caso al Señor porque no les convenía. Ellos pensaban que desde que le hacían caso a Dios, les iba peor. Desde que habían empezado a hacer las cosas como Dios mandaba, peor les iba. Esas personas estaban en situaciones difíciles, altamente apremiantes, situaciones de juicio, situaciones difíciles, y aún así no se querían hacer caso a la advertencia y palabra de Dios. Pensaban que su intelecto era suficiente o que sabían más que Dios. Ellos decían: hey, mira, yo sé que Dios dice esto, pero yo sé más, yo he vivido más acá, entonces yo sé cómo es la cosa, yo sé que no me conviene esto. Ya sea consciente o inconscientemente, lo que ellos decían es: yo sé más que Dios. Dios no es tan sabio como yo lo soy. Hermano, la desobediencia esencialmente eso es. Cada vez que usted decide no obedecer al Señor, cada vez que usted escucha palabras de Dios y no la pone en práctica como dijeron ellos. Porque mire, Sedequías cuando consultó a Jeremías le dijo: hey, profetizame. Y Jeremías le dijo: no te entregate y no te va a pasar nada. Él no le dijo nada, solo se fue callado. Pero mire lo que hizo al final. La otra gente le dijo: mira, no hombre, no puede ser Dios que te haya dicho esto. La otra gente le dijo: no, mira, aunque Dios te lo haya dicho, no nos importa porque esta diosa nos ha premiado mejor. La desobediencia esencialmente es pensar que somos más sabios que Dios y pensar que nuestro camino o solución es mejor. Posiblemente usted no lo dice, pero eso es lo que hay en su corazón. Cuando usted no obedece de todo corazón al Señor y lo que el Señor ha dicho, usted cree arrogantemente en su corazón que usted sabe más que el Señor. Cuestionamos a Dios y su palabra abiertamente o internamente pensando: hey, ¿cómo es posible que eso sea la solución que Dios da? No tiene lógica. No tiene lógica. Claro, humanamente no. ¿Cómo es posible que humillándome voy a ser exaltado? ¿Cómo es posible que yo tenga que pedir perdón si la persona que me ofendió fue ella o él? ¿Cómo se supone que no haga nada respecto a esa ofensa o a ese problema? ¿Cómo quieren que me quede callado? ¿Cómo va a ser que siendo generoso voy a tener más y ni me alcanza? ¿Cómo va a ser un problema espiritual cuando le confrontamos a usted en consejería? Mire, hermano, usted sabe enfregado dinero, pero su problema no es tanto la billetera, su problema es el corazón. Mientras usted no aprenda a que el Señor sea el Señor de su corazón, su billetera va a seguir siendo quebrantada por el Señor, porque Dios está ocupando su billetera para que usted no se haga más arrogante de lo que es. No. Es como yo manejo, pastor. Yo creo que mejor voy a ir a unas clases ahí de Fisherman, de libertad financiera, para que me ordenen las finanzas. No, lo que necesito mejor es una asesoría financiera. Ahí va el préstamo, el extrafinanciamiento, ahí va. Pero el corazón sigue estando podrido. ¿Cómo va este pastor que sabe, hombre? Si él ni ha estudiado finanzas como uno. Decimos: si claramente mi esposa es el problema, ¿por qué me toca a mí poner más de mi parte? Al revés también con las esposas, ya van ahí por ahí. No, claro, pero a los hombres nos cuesta cuando nos predicamos la palabra de Dios que nos dice que hermano, hermana, bueno, hermano, mejor dicho, su esposa es un reflejo de usted como sacerdote. Ya si ella peca, si usted es un buen sacerdote y ella aún peca, ya es cosa de ella. Ya está celebrando, esta no, mentira. Muchos escuchan la palabra de Dios y salen pensando en sus corazones: esos pastores que saben, no puede ser que Dios sea así.
Algunos cuestionan la autoridad cuando uno les aconseja y dicen, este hermano, este pastor lo que quiere es manipularme con la Biblia. Como ellos pueden dormir, a los tontitos son que se duermen con la Biblia. A mí no me van a dormir, yo soy inteligente, yo saqué el título, tengo la maestría. Esto no es de Dios. Igual que los israelitas, que dijeron no es Dios. Usted debe evaluar si lo que le aconsejamos es bíblico, hermano. Pero ¿sabe cuál es su problema? Que si ni conoce la Biblia, ¿cómo va a valorar que lo que le decimos es bíblico? Usted quiere ocupar la ignorancia doblemente para justificar su pecado. Doblemente le va a juzgar al Señor. Entienda por favor que la intención en la iglesia y sus autoridades no es controlarle a usted o manipularle, sino hablarle la verdad en amor para que su vida glorifique a Dios. Lo peor que pasó acá, y en esta lección que decimos que el exilio pone de manifiesto la dureza del corazón, es que ellos lo que dijeron al final fue terrible, porque dijeron, hey, le vamos a adorar a la reina del cielo porque desde que no le adoramos nos está yendo peor. Hay dos problemas básicos entonces en una persona así, porque hay personas que dicen, mira, desde que voy a la iglesia me va peor, brother, mejor ya no voy. Yo pensaba que me iba a ir mejor, yo pensaba que se iban a arreglar mis problemas. Una persona que piensa así tiene dos problemas básicos. Una persona que piensa de esa forma está mal porque piensa erróneamente que el objetivo del cristianismo es que le vaya bien y no vivir para su gloria. Lo cual usualmente, amado hermano, implica sufrir y negarse a usted mismo. Si usted quiere ser cristiano, pero no pagar ni el más mínimo precio, usted está en el lugar equivocado. Ser cristiano no es venir a sentarse acá un domingo, aquí casual, literalmente aquí casual, porque solo casualmente aparece, y pensar que Dios le va a bendecir incondicional y abundantemente en su vida y que todo le tiene que ir bien, aunque a usted no le importe el cuerpo del Señor. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que aquí nos reunimos personas que sabemos que hemos sido llamados por gracia y que hemos decidido vivir para su gloria. Y sabemos que eso va a costar un precio. Desde lo más ridículo como que usted tenga que levantarse temprano un dominguito, hasta saber de que va a implicar también dejar amistades, ser perseguido por el mundo y sobre todo morir a usted mismo luchando diariamente con el pecado. Si su cristianismo no le está costando absolutamente nada, usted únicamente es un fan de la cruz, no es cristiano. Usted solamente le ha dado like a la fanpage del Señor, pero no es cristiano. A usted le gusta la fachada bonita del cristianismo, le gusta identificarse a nivel general con lo que el cristianismo implica. Usted dice, sí, estoy de acuerdo, pero cuando ya le cuesta algo, dice, no, no puede ser, no es el Señor. ¿Se acuerda aquellos? No, no puede ser Dios que diga eso. Pero las consecuencias ahí están. Una persona que afirma ser cristiano, pero que piensa que va a vivir para sí mismo, lo único que le espera es el juicio. Segundo lugar, una persona que piensa como estos, que pensaban que por no sacrificar a la reina del cielo les iba mejor, el problema que tienen también es que no saben que como Sedequías puede terminar en el juicio de vivir cegado, preso de sus propios pecados y de su propia terquedad. Perdóneme aquí la alegoría, porque no quiero decir que usted va a terminar con los ojos sacados por un babilonio, no. Pero Sedequías cometió un error que fue desobedecer al Señor. La terquedad es de los pecados que más nos pueden cegar, porque usted piensa que está bien cuando no se da cuenta que está en la propia miseria de su propia terquedad. ¿Por qué me va mal? Porque tú pensás que eso es lo mejor que puede existir en este mundo. Cuando te confrontamos y te decimos que estás mal, te ofendes y no venís a la iglesia 5 domingos. Cuando te decimos por medio de la palabra que tu vida está no reflejando lo que tiene que hacer, porque aunque tal vez no sos una persona que va a tomar o que anda fornicando o lo que sea, te vale un pepino el compromiso con el cuerpo de Cristo. Y ser cristiano no es como niveles que tú vas poco a poco y está bien. Si tu cristianismo no te cuesta tu vida, no es cristianismo, hermano. Claro, no vas a ser perfecto, nunca nadie dice que vamos a ser perfectos, no ocupemos eso como excusa.
Es que en la iglesia no hay perfección. Claro, amado hermano, eso se sobreentiende. Por favor, no ocupemos una lógica tan barata. Pero se trata de personas imperfectas que, como tienen a un Dios perfecto, dejan su vida para imitarle y para vivir para su gloria. Eso es el cristianismo. Y así como en el exilio los israelitas mostraron el carácter de su corazón, posiblemente la disciplina que el Señor ha traído sobre su vida está evidenciando que su corazón, en lugar de estar cerca del Señor, está lejos. Esas personas pensaron que sus soluciones eran las mejores, que sus métodos eran los mejores, pero no se han dado cuenta de los desesperadamente necesitados que estaban de la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué usted necesita el Espíritu Santo? Para dos cosas. En ese sentido, primero, para mostrarle su condición real. ¿Sabe? Usted y yo somos tan inútiles, perdón que lo diga así, pero es la verdad. Somos tan inútiles que no tenemos en nosotros ni siquiera la capacidad de ver nuestra condición real, a menos que Dios nos la muestre. El que Dios le diga a usted, hermano, tú sos un pecador, torpe, podrido, desnudo, eso es Biblia, no se ofenda conmigo. Eso no es algo que usted puede descubrir por su cuenta. Es algo que Dios por gracia nos da. Porque únicamente cuando usted se da cuenta de la condición miserable de su corazón, es que únicamente le queda entonces ver para dónde, para arriba. Y eso es gracia. Ya cuando usted entiende, ya no puedo más, definitivamente ya aquí mi vida está tan podrida, estoy literalmente en juicio del Señor, estoy siendo quebrantado, ya no puedo más y me acabo de dar cuenta que es por mi culpa, porque yo me metí en esto, porque yo no hice caso, porque yo fui terco, fui arrogante y es mi culpa. Eso es gracia, porque es Dios diciéndote, ahora solo te queda ver para arriba y en mí hay gracia, en mí hay perdón, pero únicamente si te arrepentís. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a poner en práctica lo que nos manda. Si usted se ha dado cuenta ahora que usted es una persona que oye la palabra pero no la pone en práctica, ruegue a Dios por misericordia el día de hoy. Ruegue a Dios porque en Él hay gracia, hay misericordia. Pero no se quede esperando, pero también de pasos prácticos. Busque ahora a alguien a quien rendir cuentas, busque a alguien con quien confesar sus pecados. De pasos prácticos. Claro, está bien que usted haya sido confrontado por la palabra y diga, sí, soy pecador, pero de pasos también. Busque a un hermano o una hermana que le puedan ayudar. Dígale, mira, estoy luchando con este pecado, estoy luchando con esto, llevo tanto tiempo y no logro salir de esto, ayúdenme. Ahí sí usted muestra que su arrepentimiento es genuino. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces dijimos, primera lección, el exilio viene a causa del desconocimiento de Dios. Segunda lección, el exilio pone de manifiesto la verdadera dureza de nuestros corazones. Y tercera lección, y con eso terminamos y va a ser mucho más corto, es que el exilio era inevitable. Y sobre todo, era necesario porque Dios sabe que la reforma verdadera debería estar en el corazón. Durante todo el tiempo del reino dividido, como le mencioné, del 930 al 587, hubo reyes malos, peores y peores en salvadoreño, hermano. Pero hubo reyes también no tan malos, como es el caso de Josías. Josías fue un rey que, aunque empezó a reinar de pequeño, él empezó a hacer una reforma de lo que venía y había ocurrido con el rey Manasés, que fue referente en la Biblia como de lo peor que puede ser un rey. De hecho, el rey Manasés, usted lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes 21, es como referencia y de hecho Dios muchas veces se refiere a él como aquel durante cuyo reinado ocurrieron las cosas por las cuales vino el exilio. Fue de lo peor de lo peor. Pero también hubo reyes como Josías, que Josías llevó a cabo reformas porque como el pueblo adoraba otros reyes, otros dioses, otras figuras, tenían cultos que no le correspondían. La reforma que hizo Josías fue quitar todo eso. Acompáñenme por favor a segundo libro de Reyes, capítulo 23. Ya vamos terminando. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. ¿Lo tenemos, amén? Capítulo 23, versículo 24. Aquí estoy resumiéndole años de historia, hermano.
años de sucesos. Versículo 24 dice: Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, tal y tal y tal cosa, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón. Hizo cosas buenas. Espiritualmente llevó a Israel, en teoría, a una reforma, a volver a la ley del Señor, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Pero mire esto, versículo 26. Usted dice entonces: hey, como volvieron a la práctica y removieron todas esas cosas malas, ok, ya estuvo, no va a haber exilio entonces. Mira acá lo que dice el versículo 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. ¿Cuál es el problema entonces? Si el pueblo se volvió, en teoría, si quitaron los ídolos, si hubo una reforma, si se dejaron de practicar las cosas malvadas. O sea, si usted ya veía la nación de Israel exteriormente, ya no había todo lo que había pasado y que decían: bueno, el Señor va a traer exilio y juicio, porque estaban todas esas cosas. Ya no estaban. ¿Por qué el Dios de Israel mantuvo entonces la orden y decreto del juicio? Miren un poquito más adelante. El mismo capítulo 23, versículo 31. Muere Josías y ponen a su hijo, y dice: Joacás tenía 23 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Volvieron a lo mismo. A pesar de que Dios había tenido misericordia de ellos, a pesar de todas las advertencias que Dios les había dado, volvieron a lo mismo. Esto es terrible. Esto es para ponerse a llorar realmente, de ver que después de todo lo que habían pasado, vuelven a lo mismo. Vuelven a levantar ídolos para acera, vuelven a levantar altares paganos. Eso nos dice una verdad dolorosa, pero necesaria. El problema no es la reforma externa, amado hermano, la práctica visible, sino lo que hay en el corazón del hombre. Una persona puede cambiar todo lo que quiera externamente, empezar a venir a la iglesia, empezar a leer libros reformados, vestirse de una forma más formal, hablar cristiano: Dios le bendiga, bendición, aleluya, gloria a Dios. Pero si en su corazón no ha habido una reforma real, igual viene lo mismo para su vida. A esas alturas, amado hermano, el exilio era lo mejor que podía pasarles a ellos. Duro que lo diga, pero es cierto. El exilio era lo mejor. De hecho, era necesario. ¿Por qué? Para que como nación volvieran al temor del Señor y al pacto que habían violado. Sin una disciplina a esa altura, ya era evidente que, aunque en teoría habían regresado a lo bueno, nomás tuvieron oportunidad, volvieron a lo mismo. Evalúese usted, por ejemplo, si aquí en la iglesia todos nos podemos portar bien santos, pero ¿cómo se comporta usted cuando nadie lo ve? Cuando no tiene a nadie cerca. ¿Qué hay en su corazón? O vaya, tal vez ni lo practica, pero realmente, ¿qué hay en su corazón? Israel o Judá, en este caso, sin una disciplina, sin un juicio de tal dimensión, su degradación moral y su degradación espiritual, sobre todo, habría sido mayor. Iban en una decadencia que no se iba a detener. A este punto, amado hermano, el exilio era un acto de juicio de Dios, pero también un acto de misericordia de Él, para darles una esperanza de al menos ser restaurados en el futuro. Dios, a través del exilio, iba a disciplinar a Israel, iban a sufrir claramente, pero al menos de esa forma iba a preservar que no se autodestruyeran completamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, pastor?
Usted puede congregarse, amado hermano, participar en un grupo, leer libros, publicarlos, estar en el seminario, pero poco o nada sirve si su corazón no ha sido transformado. La disciplina de Dios, cuando pasamos esos momentos de apretazón de parte de Dios, cuando Dios nos dice esto no va a ser así, cuando estamos limitados o nos vienen problemas, dificultades, eso es juicio, eso es disciplina. La disciplina de Dios es juicio que expresa su santidad, pero también su amor de forma simultánea, amado hermano. Si usted entiende esto, va a entender una gran lección ahora. Su disciplina es un juicio por su santidad, pero también por su amor. Porque muchas veces la disciplina es la única forma en la cual Dios nos hace entender lo malo de nuestros caminos. Nos habla amorosamente por su palabra, no hacemos caso. Nos habla amorosamente a través de otros hermanos, no hacemos caso. Nos habla amorosamente por medio de muchas formas y no hacemos caso. Dios entonces en su amor tiene que llevarnos a una circunstancia en la cual estemos ya al límite para que entonces veamos para arriba. Cuando estamos destrozados es que podemos entender nuestra condición real y pedir arrepentimiento. El juicio es entonces el medio que Dios provee para asegurar que no nos destruyamos completamente. Posiblemente ahorita, amado hermano, si usted está pasando por juicio, está pasando por disciplina, usted puede que no le guste, no le agrade. Usted dice, qué duro lo que me está pasando. Pero posiblemente es la forma que Dios está en amor, guardando que usted no se destruya aún más todavía. En ese sentido, entonces, así como a Israel, Dios quiere que por medio del juicio guardarle a usted para darle una esperanza que en un futuro usted va a ser restaurado. Posiblemente usted está pasando problemas difíciles ahorita. Ha tenido pérdidas financieras, familiares, de salud, etcétera, etcétera. Pero dele gracias a Dios si ese juicio, si esa disciplina lo ha llevado a conocerlo un poquito más. Si eso lo ha llevado a temerle un poco más, a por lo menos tener conciencia de que usted depende de Él, porque para eso es la disciplina. Para aquellos que hemos sido escogidos, para aquellos que rechazan al Señor y toman su disciplina como nada, también es del Señor, para mostrar que su futuro también va a ser condenación. Mi oración es que los que estemos acá somos personas que, a diferencia de Israel, podamos entender por medio de la advertencia del Señor a volvernos al pacto de su palabra, a volvernos a la obediencia a su palabra, a hacer caso de sus advertencias, a volver a la práctica del amor entre nosotros, que no sea necesario que un juicio mayor venga a nuestras vidas. Ahora, en ese sentido, y cuando entonces Dios trae juicio en amor por su propósito en nosotros, porque Dios tiene obviamente un propósito en su vida, en amor hacia su santidad y a causa de nuestro pecado, pero con un objetivo de santificarnos y librarnos de una destrucción total o aún mayor. Entonces ahora sí podemos entender lo que dice Jeremías. ¿Se acuerda que al principio dijimos que si bien ese versículo no era para usted porque no fue escrito para usted, pero la aplicación en general sí tiene algo que decirnos a nosotros? Nuestro Dios es un Dios que aún en medio del juicio, aún en medio de la destrucción, da gracia y esperanza para aquellos a quienes Él ha escogido. Con eso en mente leemos Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amado hermano, usted posiblemente está pasando, como le mencioné hace un momento, por problemas, por dificultades. Usted tal vez ha identificado que por desobediencias o por pecado propio está pasando por juicio del Señor. Lo que quiero decirle en esta mañana, amado hermano, es que nuestro Dios es un Dios de gracia a tal punto que si usted pide perdón, si usted busca el arrepentimiento y da los pasos necesarios, en Cristo Jesús hay gracia aún para el pecado más grande que usted puede haber cometido. Y el Señor, aún en medio de esas dificultades, aún a pesar de las consecuencias que usted puede estar pasando por su desobediencia, Él aún tiene un propósito para usted. Claro, está en Cristo Jesús. Todo propósito que Dios tiene para usted y para mí es que vivamos para su gloria en Cristo Jesús.
Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí, pero nunca fuera de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de lo que tú nos has dejado en tu bendita escritura podemos aprender lecciones que nos ayudan a evitar caer en aquellas cosas que cayeron otros y por lo cual tú trajiste juicio y disciplina sobre ellos. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy, porque hemos sido confrontados, porque entendemos que nos es necesario conocerte, nos es necesario obedecerte, y que muchas veces cuando viene disciplina a nuestra vida es porque tú decidiste que era lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, entonces ser humildes, sensibles a tu voz por medio de tu palabra, y que podamos entonces poner en práctica aquello que tú nos has mandado. Señor, si estamos pasando por juicio, si estamos pasando por disciplina, te rogamos también ser obedientes a ti. Te rogamos, Señor, ser diligentes para poner en práctica aquello que tú nos mandas a hacer, de modo de ser restaurados cuando sea tu voluntad. Te doy gracias por mis hermanos, por aquellos que nos han escuchado también en línea, para que tú por medio de tu Espíritu, Señor, nos permitas ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Te damos gracias, Señor, y te queremos cantar en esta mañana. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún no iría de ti, rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la gloria y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Señor, que Jesús sea todo en nosotros, de modo que no anhelemos nada fuera de ti. Señor, que nunca haya situaciones en nuestra vida en las que digamos que anhelamos, Señor, como estábamos antes, cerca de ti, sino que diligentemente el día de hoy decidamos, aunque imperfectamente, ser fieles a aquello que tú nos mandas a hacer. Que tu palabra, Señor, sea lo que rija nuestros corazones, y que, Señor, tu gozo sea aquello que dirija nuestras vidas. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te amamos. Amén y amén.